podemos hacer una intervención por ponente para que conteste de manera general las preguntas, o sea, que hagan una intervención tratando de abarcar el contenido de las preguntas que les llegaron. Pero también les invito a que interpelen a los ponentes aquí en los pasillos, en el momento de intervalo. Y ¿se puede por escrito la pregunta, profe? Bueno, entonces paso la palabra. Vamos por orden de presentación. Entonces la doctora Josefina León para contestar sus preguntas. Sí, yo tengo un par aquí de comentarios. El primero tiene 2 o 3 preguntas. Del primero voy a comentar, me dice aquí la pregunta, dice, conforme se desarrolla el sistema financiero mundial, ¿las crisis seguirán existiendo? Y si se van a agudizar, si esto es así. Sí, lo que yo comento acá es que así como están las cosas, el exceso de liquidez mundial, en lugar de verse reflejado en aumento de actividad económica y generación de empleo, creo que eso ha sido mínimo, y la parte fuerte es la especulación de los mercados financieros, ¿no? Entonces sí está agudizando esa situación. También aquí la pregunta dice, ¿cómo se puede hacer para que ese dinero llegue a la actividad productiva y a la generación de empleo? Yo creo que aquí es bien importante la forma como se está metiendo el dinero al sistema económico, y creo que aquí habría que hablar dentro de lo que es la actividad productiva por sectores. Por ejemplo, ¿por qué no darle incentivos a la gente que se dedica a la actividad industrial para que genere empleo, ¿no? Estoy hablando tanto de países desarrollados como economías como México. ¿Por qué no darle incentivos a lo que es el campo, a lo que es el sector agrícola, para que se genere empleo? Ahora la situación en términos de lo que son precios agrícolas, se está empezando a hablar ahorita de una crisis alimentaria. México tiene muchos factores productivos en términos de tierras, tiene un buen clima comparado a países del norte o países europeos. ¿Por qué no se aprovecha ese tipo de factores que sí tiene la economía mexicana, ¿no? Entonces creo que se tendrían que dar incentivos por ese lado, no meter el dinero por el lado del sistema financiero. Creo que eso se está viendo ahorita, los riesgos que se están generando. Otra pregunta que se hace acá, dice, ¿qué papel juega el crédito dentro de la trampa de la liquidez? Aquí voy a hacer una diferencia. Dentro de los canales de crédito que se reconocen en la macroeconomía ortodoxa, uno es la tasa de interés. La tasa de interés está asociado al concepto de trampa de la liquidez. Otro concepto es lo que es el tipo de cambio. Otro concepto es lo que se refiere al precio de los activos, y el 4 es el canal de crédito. En canal de crédito se refiere a cómo cuando un gobierno aplica política monetaria, por ejemplo, de carácter expansivo, eso a través de lo que es la relación entre banca comercial y banco central. El caso de la economía mexicana, lamentablemente, el banco comercial es un oligopolio. Uno puede decir, en México la tasa de interés tiene niveles históricamente bajos, ¿no? De fondeo estamos en 4.5%. Pues resulta que si compara uno la tasa activa con la tasa pasiva, estamos diciendo que la tasa activa está a niveles de 40%, 50% para el caso de crédito a consumo, ¿no? Que son niveles muy altos. Entonces hay una diferencia muy fuerte. Caso de la economía mexicana, pues resulta que a pesar de que baje la tasa de interés, resulta que esa brecha entre tasas pues impide, ¿no?, que se dé el crédito como debería de darse para incentivar lo que es consumo y lo que es inversión. Entonces tenemos ese problema, ¿no? Otra pregunta aquí es, ¿cuál es el papel de la ciencia económica en este tipo de situaciones? El economista ha sido muy criticado, ¿no? Mucha crítica ahora con la crisis financiera, y yo digo, no es una cuestión, no es responsabilidad de los economistas, es responsabilidad también de las corrientes. Algo bien sencillo que yo creo en la economía, ¿qué necesitamos? Necesitamos generar empleo, necesitamos generar crecimiento económico, y esa es la clave. Sí que necesita México, necesita cuidar tanto los factores de oferta agregada, se habló aquí ya de lo que es la importancia de la adecuación y la generación de empleo y lo que es la tecnología. México es altamente dependiente, ¿no?, de la tecnología extranjera. Entonces ese es un problema de tipo estructural que tenemos que poner atención. Tenemos que poner atención también a lo que es la educación, la generación de capital humano. Esos son factores de oferta, ¿no?, que hay que cuidar, y factores que se tienen que modificar para mediano y largo plazo. Y también entre lo que es el corto plazo, creo que es bien importante el papel del gobierno, el papel de la política económica. Lo que el gobierno hace o deja de hacer es bien importante, tiene efectos fuertes, y creo que aquí, por las razones que ya se han explicado, las políticas que se han aplicado en México a raíz de la crisis de 82, la crisis de 95 y la crisis de 2008, pues resulta que tienen un carácter, en lugar de ser contracíclico, pues son a favor del ciclo. ¿Eso qué implica? Que las medidas que se toman pues vienen a acentuar los efectos de la recesión. No es un hecho, digamos, es reconocido que la caída de la actividad económica del PIB en México en el año 2009 fue de las más altas a nivel mundial. Estamos hablando, de acuerdo a citas de INEGI, de menos 6.1%.
¿no? Entonces, es importante tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Y creo que una limitante fuerte es también lo que se refiere a las variables de carácter político, ¿no? El economista puede dar una recomendación en política económica, pero también tenemos muchos intereses por el lado de la cuestión política. Doctora, nada Sí. más para dar chance para que los otros contesten. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, muy rápido dice comentar algo sobre lo que es Keynes y la nueva economía keynesiana en lo que se refiere a papel del dinero. Keynes es bien importante porque recuerden que en la teoría clásica el concepto de dinero es dinero medio de cambio y el dinero es neutral, entonces no se le da mucha importancia. ¿Para qué servía el dinero? Simplemente política monetaria, era para estabilizar precios. Keynes viene a mostrar de manera importante que el dinero es no neutral, las variaciones en la cantidad de dinero tienen efectos reales en el sistema económico, aunque bien la política monetaria puede tener limitaciones. En el caso de lo que se refiere a la teoría, a la nueva economía clásica con Robert Lucas, aquí hay un impacto fuerte en términos de cómo se concibe el dinero en el sistema económico. Se dice el dinero es neutral. Las variaciones monetarias, siempre y cuando sean previstas por los agentes económicos, no tienen impactos reales. Entonces hay una especie de retroceso, ¿no? Si lo ve uno desde el punto de vista histórico. En la actualidad uno puede decir el dinero es bien importante en el sistema económico, así como lo son también los factores de tipo real. Gracias. Sí, gracias. Bueno, miren, yo tengo 3 preguntas, pero creo que no sé. No. Tengo 3 preguntas, pero la verdad es que son muy diferentes. Las voy a comentar rápidamente y con gusto seguiría comentando como sugerían aquí en la mesa, porque en realidad lo podemos conversar con las personas que me hicieron las preguntas. Una de ellas es una declaración muy polémica, aquí dice que es del gobernador Moreira, yo tengo idea de que es de otra persona, que en el sentido de militarizar a los jóvenes que no tienen acceso a la educación ni a la... o sea, de meterlos al servicio militar. Sí, bueno, yo aquí lo que diría es que lo que se requiere hacer es una mayor inversión en educación y que precisamente todos los datos que existen demuestran que el Estado tendría que hacer un mayor esfuerzo por poder responder a la demanda educativa, ¿sí? Si con las políticas de privatización no se ha podido aumentar más que el 30% de la oferta educativa en nivel superior, esto quiere decir que el Estado tendría que participar y aumentar esta oferta educativa. De hecho, después de los 80s, el Estado no vuelve a hacer universidades públicas con las características que tienen nuestras universidades, con excepción de versiones medias raras, ¿no? De universidades politécnicas y universidades indígenas y demás, que realmente son instituciones que sí, que muchas veces ni siquiera la gente quiere entrar, ¿no? O sea, cuando se hacen los exámenes para ingreso a la preparatoria y a la universidad, hay muchos estudiantes que si no responden a lo que ellos quieren, pues no van a ingresar, ¿no? Y además con toda razón, ¿sí? Porque pues la gente sobre todo quiere entrar a ciertas instituciones donde ellos ya sepan que hay una trayectoria. Entonces, bueno, yo con estas declaraciones que se hacen, pues yo lo que diría es que en vez de militarizar, lo que se tiene que hacer es aumentar el gasto en educación y ofrecer alternativas educativas, y que eso lo tiene que hacer el Estado. Otra de las preguntas es si el concepto de competencia en México es sinónimo de exclusión. Bueno, yo aquí me refería a la competencia que se plantea con el proceso de globalización, en el sentido de ser mucho más capaz de intervenir en el mercado mundial capitalista, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, sí, la competencia en términos más amplios sí podría ser sinónimo de exclusión, pero aquí yo me refiero a la competencia para poder acceder a los mercados generales, ¿sí? Y por otra parte me decían que si el concepto de inversión en capital humano en México no ha sufrido un proceso de depreciación. Bueno, la verdad no entiendo muy bien la pregunta. Creo más bien que el problema de la capacitación de los trabajadores, lo que ahora se llama capital humano,
pues en realidad lo que yo planteo es que se requiere de incrementar los niveles de educación y de capacitación para aumentar las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo, ¿sí? A eso es a lo que en lo que yo hago énfasis, ¿no? O sea, cómo hay otras economías que han logrado y avanzar en la formación de la gente, de sus ciudadanos, para hacerlos mucho más competitivos, ¿sí? Y cómo si se descuida este tipo de políticas como la política educativa, lo que pasa es que tenemos menos capacidad de competir en los mercados internacionales, que es lo que ha pasado en México, ¿sí? Ahora, naturalmente, el problema es mucho más complejo porque no basta con educar a la gente, hay que educarlas, pero después tiene que haber empleos, tiene que haber otras políticas. La política educativa tiene que ir acompañada de otras políticas públicas de industrialización, que permitan la incorporación de la gente al mercado de trabajo, ¿sí? Nada más. Gracias. Bueno, yo tengo aquí dos preguntas. Una de ellas es de la doctora Norea Ampudia y me pide que amplíe la explicación de las dificultades de la política fiscal. Bueno, podríamos concretarlo a dos aspectos. La intervención esterilizada en el mercado de cambios implica, como decíamos hace un momento, o tiene como contraparte un endeudamiento con fines de regulación monetaria. Si rápidamente traemos a la mente la estructura del balance general de una banca central, veremos que si hay un incremento de las reservas internacionales, debe de haber alguna otra parte que compense ese incremento, y con una base monetaria que relativamente es estable, entonces se tiene que esterilizar ese efecto sobre base monetaria, y la esterilización es en base a endeudamiento público. Hay un endeudamiento público con intenciones de regulación monetaria. El endeudamiento no se está dando para generar inversión, etcétera. Entonces, está primeramente esa limitante, pero además, como un elemento colateral, pues estaría también una contracción del crédito interno neto que la banca central concede al gobierno federal, y que implicaría el no poder utilizar recursos para, como señalábamos hace un momento, para aplicar políticas fiscales contracíclicas que permitan poder aumentar el ritmo de crecimiento económico. Entonces, básicamente sería por esas dos vías. Hay un impacto fiscal por el endeudamiento con intenciones de regulación monetaria, y la contracción del crédito interno neto que el Banco Central concede al gobierno. Luego me pregunta que si propongo utilizar el tipo de cambio como política de promoción industrial. Bien, bueno, es también, como señalábamos hace un momento, un poco contradictorio, y me dice, bueno, no lo hace ya un tipo de cambio apreciado, y cuáles serían los riesgos de hacerlo así. Finalmente, yo sí considero que lo que verdaderamente va a generar un proceso de promoción y de crecimiento industrial, ahí sí coincido totalmente con la doctora Guevara, es una inversión en ciencia, tecnología y el reorientar pues toda nuestra estructura productiva, ¿no? Esto viéndolo ya como una meta de mediano y de largo plazo. Ahora, en el corto plazo, realmente la política de apreciación cambiaria, si bien está favoreciendo el que podamos mantener, o que se pueda mantener estable ciertos niveles de precios de insumos de importación, sí está deteriorando seriamente el proceso exportador, ¿sí? Obviamente, ante un tipo de cambio apreciado, se benefician aquellos agentes económicos que tienen pasivos en divisas, pero
se deteriora la situación de aquellos que la tienen en activos. Entonces, vaya, de proponer, yo sí creo que hay que hacer una inversión en ciencia, tecnología, y la política de apreciación del tipo de cambio, si bien está manteniendo estables ciertos costos de importación, sí está generando, y bueno, ya hace algunas semanas o algunos meses ya ciertos sectores de empresarios exportadores se han estado quejando de esta política de apreciación. Luego tengo otra pregunta que, bueno, salvo la mejor opinión de quien me la hace, quizás sí sería muy conveniente que por el tiempo que tenemos la pudiéramos discutir en el receso que vamos a tener. Es de Almadelia del Ángel Meraz, y si no proponen otra cosa, lo podemos discutir ahorita en pasillos. Gracias. Sí. Señores, vamos a hacer un brevísimo intervalo. Nos encontramos aquí en 5 minutos para dar inicio a la próxima sesión.